Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Jormandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que Jormandiel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jorge, gracias, estamos muy bien. Gracias a Dios. Bueno, bienvenidos sean todos la audiencia de nuestro segmento, de nuestro espacio Busco. Dios de lo Imposible, nuestra emisora Busco en Ti. Jorge, ¿tú cómo estás en este día? Todo muy bien, Jormandiel, todo muy bien, gracias al Padre. Nos da una oportunidad más de estar aquí en este punto donde nos ha destinado con un propósito determinado, así que la idea es seguir caminando de acuerdo al propósito y la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Así es, así es. Bueno, Jorge, que estás muy bien y bueno, gracias a Dios porque estamos nuevamente acá y bueno, les bendigo como siempre a todos y cada una de las personas pues que nos escuchan en este su espacio Dios de lo Imposible y cada uno de los segmentos y espacios de nuestra querida emisora Busco en Ti. Bueno, estamos acá y hoy el Padre Celestial pues eh, quiere que hablemos el tema que hoy he titulado, le he puesto, no te afligiré más. ¿Sí? El Padre Celestial hoy nos dice pues que no nos afligirá más. Ese es el tema, no te afligiré más. Y es algo importante esta temática, ¿verdad? Como hijos del Padre Celestial, recordemos que la misma palabra de Dios, la Torá, hace mención de que para los que aman a Dios todas las cosas suceden para bien, ¿verdad? Y cuando hacemos mención también de esta palabra aflicción, la misma palabra de Dios y Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor, también nos hace mención de que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que partiendo desde esta perspectiva, entendemos que todos los hijos de Dios, ¿verdad? Hemos pasado pues por tiempos de aflicción, ¿verdad? Y cuando hablamos de aflicción, pues nos referimos también a causar, ¿verdad? Una molestia o un sufrimiento, ¿verdad? Bien sea físico, se refiere a tristeza, se refiere pues a angustia, ¿verdad? Moral también, ¿sí? Y muchas veces estamos preocupados, estamos inquietos, es sentir, ¿verdad? Ese sufrimiento, ¿verdad? O esa, digamos, como una pesadumbre, ¿verdad? En nuestro espíritu. Entonces, pero la buena noticia es que el Padre Celestial hoy nos dice, no te afligiré más. Y es importante también entender que muchas veces la aflicción viene con un propósito, ¿verdad? O es permitida por el Padre Celestial con un propósito. Déjame decirte que hay buenas noticias. ¿Cuál es el propósito? Es una de las razones es que, bueno, perfecciona nuestra fe, ¿verdad? Nuestra fe es probada. ¿Probada en qué? Bueno, en las promesas son las cuales Él ha dicho, son las cosas que Él ha hablado a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, nuestra fe es probada, ¿verdad? Nosotros somos probados, ¿verdad? Así como el oro es probado, es pasado allí por el fuego, pues la aflicción nos hace hacer uso pues de esa fe, ¿verdad? Nuestra fe es probada. Y bueno, la buena noticia es que so, después de eso, después de la aflicción o de la tristeza, como dijimos que hace mención la aflicción, entonces viene el gozo. Por eso que te digo que para todo es con un propósito, ¿verdad? Lo beneficioso, lo bueno, ¿verdad? De la aflicción, del proceso, de la prueba. Yo no sé qué estás pasando, pero después de eso, viene el gozo, ¿verdad? Y después de eso queda como creces tú espiritualmente, ¿sí? Por eso los procesos son necesarios en nuestra vida, las pruebas son necesarias. La aflicción es permitida en nuestra vida, ¿verdad? Para eso, ¿verdad? No lo veamos como, aunque el Padre también celestial nos corrige a través de la aflicción, pero es como un examen el cual nosotros pasamos, ¿verdad? En los procesos, en las pruebas, y luego eso nos exalta, ¿sí? Entonces, todo, como por eso se cumple la palabra de Dios, que cuando dice, pues, que para los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. Así que si estás en tiempo de aflicción, en tiempo de tristeza,
¿verdad? La buena noticia es que tu aflicción ya no estará, dice el Padre Celestial, no te afligiré más. Pero vemos que es necesario que nosotros eh, estemos cerca del Padre Celestial para que si estamos en aflicción, esa aflicción pues ya no esté. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a analizar en a desglosar mucho mejor en este segmento, ¿verdad? Y el Padre te devolverá ese gozo, ¿sí? Como decía, después de la tristeza viene el gozo, ¿sí? Y lo vemos, quiero que vayamos a Job 33:26, o el cual dice, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo, ¿sí? Ah, y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia, ¿sí? Entonces, una de las cosas, una de las palabras importantes que aparece acá es restaurará, ¿sí? Al hombre su justicia. Una de las cosas que el Padre, cuando dice, ya no te afligiré más, ¿verdad? Es que suceden cosas, ¿verdad? Tiene restauración, puede venir restitución a tu vida, ¿verdad? Como te digo, después de la tristeza viene el gozo, ¿verdad? Lo vemos en el caso de Job, un hombre que fue recto, un hombre que fue íntegro. Sin embargo, pues quizás él diría, ¿verdad? Pero esto no, yo no tengo que vivirlo. Esto no tiene que estar en mi vida, como he escuchado a muchas personas. Yo no tengo por qué vivir eso, pero para los que aman a Dios todas las cosas suceden para bien. Para Job fue necesario. Job después entendió, aunque contendió con Dios, ¿verdad? Pero terminó diciendo palabras como Jehová dio, Jehová quitó. Y vemos muchos maestros, teólogos, ministros conocen la historia de Job, ¿verdad? Incluso personas no creyentes conocen la historia de Job, ¿sí? Y vemos cómo a este hombre le fue restituido, le fue multiplicado, le fue restaurado, ¿verdad? Todo lo que había perdido Job, había perdido cosas, bienes, ganado, ¿verdad? Estaba pasando por momentos de enfermedades, a lepra, todos recordamos. Y en esos momentos de aflicción, pues quizás usted y yo seamos atacados, ¿verdad? Por el enemigo vienen pensamientos contrarios. Como en el caso de Job, que su misma esposa, su misma familia, su misma esposa específicamente le dijo, entonces maldice a Dios y mátate, ¿verdad? Y sin embargo, Job nunca repitió esas palabras, sino que él terminó diciendo, yo sé que mi Redentor vive, a pesar de que había contendido con Dios, ¿verdad? A pesar de que no entendía lo que estaba pasando, pero él dijo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Dios, en pocas palabras, pues me multiplicará, me devolverá lo que me pertenece. Y usted conoce luego lo que pasó con Job, ¿verdad? La enfermedad se fue, ¿verdad? La tristeza se fue, le fue restituido, le fue multiplicado todo su ganado, tuvo una familia hermosa, su hija dice que eran hermosas, ¿verdad? Entonces su familia era hermosa. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Restauró y restituyó. Y cuando hablamos de restitución, hacemos mención a volver algo a quien lo tenía antes. En este caso, Job tenía todas esas cosas, ¿verdad? Y Dios después le volvió todo eso, ¿verdad? Le restableció, ¿verdad? Antes el estado que él tenía. ¿Cuál era el estado que Job tenía antes? Como te digo, era un hombre íntegro, era un hombre recto, era un hombre que tenía un estado de gozo, de alegría, de paz. Dice que él oraba por si, a ver si sus hijos, su familia estaba en pecado, para que Dios tuviera misericordia de ellos. Estoy parafraseando, pero ve el nivel de integridad que tenía este hombre. Por eso la Biblia dice que era un hombre recto, ¿verdad? Delante de Dios, ¿verdad? Y también hace mención a una persona a volver, ¿verdad? Al lugar donde se había salido. Es decir, si tú estabas en el lugar de Dios, ¿verdad? En la dimensión de Dios, en el diseño original de Dios, si tú estabas caminando con Dios y por X o Y causa ya no estabas caminando en ese lugar el cual tú tienes que caminar, el cual tú entiendes que es la voluntad de Dios que tú estés caminando, entonces Él te hará volver a ese lugar, ¿sí? Él te restituirá, es decir, te moverá a ese lugar en el que tú debes estar. ¿Y quién lo hará? Lo hará Él, no lo haré yo, no lo hará una persona, no lo hará un hombre, lo hace Él, ¿verdad? Porque traerá convicción a tu espíritu,
¿verdad? Y tú volverás al lugar el cual tú tienes que estar, ¿verdad? No tienes por qué estar en enfermedad, no tienes por qué estar en tristeza, no tienes por qué sentirte derrotado, no. Y si lo estás sintiendo, ¿verdad? Recuerda la historia de Job, ¿sí? Cómo Dios le restituyó y lo volvió al lugar que él antes estaba, pero lo volvió con más, ¿sí? Le multiplicó, le dio más ganado, entendió el propósito por el cual él pasó por esa enfermedad, ¿sí? Entonces, y cuando vemos también restaurar, hace mención a que la palabra restaurar es recuperar o recobrar, ¿sí? Entonces, es reparar, es renovar, es volver a poner algo, ¿sí? En el estado que antes estaba, ¿sí? Entonces, Dios lo que está diciendo es que no nos afligirá más, y es decir, que nos restituirá y nos restaurará lo que nos pertenece, ¿sí? Así que, pero es necesario que entendamos que si pasamos por eso, era necesario, el proceso es necesario. Si no, usted y yo no creciésemos. La prueba es necesaria, la aflicción es necesaria, ¿verdad? El desierto es necesario. Si no, usted y yo fuésemos estáticos, no nos moveríamos, seríamos una persona que no creceríamos espiritualmente, seríamos unos bebés espirituales, ¿sí? Y Dios no quiere eso, Dios quiere que usted sea pues un gran guerrero espiritual, pero para eso se hace necesario pues muchas veces experimentar cosas y vivir cosas las cuales no son muy agradables, pero después déjame decirte que entenderás el propósito. Muchos hombres de Dios pasaron por cosas muy fuertes, pero entendieron que eso era necesario. José pasó por cosas muy fuertes, pero él entendió luego el propósito por el cual había experimentado eso, ¿sí? Entonces, una de las cosas importantes para experimentar, para poder vivir, el no estar más afligido. Cuando Dios dice, no te afligiré más, pero Él también nos demanda y nos dice que es necesario volvernos a Él. ¿Volvernos a Él de qué? De, bueno, de nuestros, de los malos caminos, de los caminos los cuales quizás estás transitando, pero no son caminos buenos, ¿sí? Quizás dice, pero yo estoy haciendo una voluntad que no es mala, pero no es la voluntad de Dios. Si transitas en la voluntad de Dios, entonces Él no te afligirá más, ¿sí? Por eso me he encontrado eso, con personas que están afligidas, que están en enfermedad, ¿verdad? Pero eso no es la voluntad de Dios. Y por eso surgen preguntas como, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando eso? Bueno, eso es porque no nos hemos vuelto a Dios, no estamos viviendo en la voluntad de Él, como te digo, no es su voluntad que nosotros estemos enfermos, no, Él no quiere eso, pero Él sí quiere que tú te vuelvas a Él para decirte, mira, ya no te voy a afligir más, ya esa enfermedad que tú tienes, yo la voy a quitar porque esa no es mi voluntad. Por eso Él dice, es necesario volvernos a Él, ¿sí? Hay que examinarnos nosotros y decir qué estoy haciendo mal, estoy caminando por donde no debo, qué cosa estoy haciendo que a Dios no le agrada. Entonces me voy a volver a Él y yo te aseguro que tu bendición viene, yo te aseguro que tu sanidad viene, yo te aseguro que tu aflicción se irá, ¿sí? En el nombre de Jesús. Dice Jeremías a 33, 26, Jeremías 3:22, perdón. Jeremías 3:22 dice de esta manera, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Es necesario, como te decía, volvernos a Él. ¿Convertidos de qué? De nuestros caminos, de nuestra propia opinión, de nuestra propia sabiduría, ¿sí? De nuestra rebelión, de nuestra ira, de nuestro orgullo. Es necesario convertirnos de eso, ¿verdad? Para que Él venga, ¿verdad? Con tiempos de refrigerio, para que Él venga y la aflicción se vaya. Dice Jeremías 15:19.
Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, ¿sí? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Algo importante, dice que si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, ¿sí? Hay una diferencia allí, ¿verdad? Tienes que sacar todo lo bueno, lo hermoso, lo precioso de ti y separarlo de lo vil, de lo incorrecto, ¿verdad? De las palabras que no edifican, de las palabras que estás hablando, ¿verdad? Que no son las palabras del reino. Usted es un hijo del reino, usted ha conocido del reino, ¿verdad? Y tiene que hablar la palabra de Dios, palabra de bendición y no de maldición. Por eso dice, y serás como mi boca. ¿Por qué? Porque hablarás el lenguaje de Él, ¿sí? En el nombre de Jesús, hablarás el lenguaje de Él. Y otra de las cosas o importante, so que el Padre no hace su mención, es que ah, aunque despreciado, seremos exaltados. ¿Por qué aunque despreciado? Porque, como te digo, mira, muchas personas ven o ven a otras personas en situaciones, como te digo, lo ven afligido y dicen, pero ¿dónde está su Dios? ¿Verdad? O para el hombre son despreciados, para Dios no son despreciados, todos los contrarios son exaltados. He visto como personas que son descalificadas para el hombre, son exaltadas por Dios, ¿verdad? Y el hombre se enfatiza en lo exterior, en lo que ve por fuera, ¿verdad? En lo físico, pero Dios no ve eso. Dios ve tu espíritu, Dios ve tu corazón y por eso es que te exalta. No es el hombre el que te exalta, es el Dios mismo, ¿sí? Por eso vimos cómo brotan dones, talentos de una persona a la cual tú menos esperas, porque Dios no ve cuán bonito usted es, Dios no ve cuán hermoso usted es, sino ve lo que está en su corazón, lo que está en su espíritu, ¿sí? Y lo he podido ver, ¿verdad? Y digo, wow, qué increíble que el hombre desprecia, pero Dios exalta. ¿Sí? Dios es el que exalta, ¿sí? Y muchas personas por eso se equivocan, ¿verdad? Cuando ven una persona, ¿sí? Y dicen, pero ¿qué va a calificar ese? ¿O qué hombre de negocio va a ser ese? ¿O qué va a cantar ese? Pero Dios lo exalta, mi amado hermano, ¿sí? Porque está viendo el corazón y no está viendo lo exterior, ¿sí? Lo de afuera, ¿sí? Dice Jeremías 30, 17, Jeremías 30, 17. Mas yo haré venir sanidad para ti, ¿sí? Y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, de la que nadie se acuerda, ¿sí? Quizás te llamaron desechada, desechado, ¿verdad? Que no calificaba, ¿sí? eh, y de la que nadie se acordaba, ¿verdad? De la que no eras nadie, ¿verdad? Para el hombre, pero para Dios eras mucho, ¿sí? Entonces, por eso te digo, aunque despreciado, aunque salieron palabras de desprecio para ti, para mí, eres exaltado, ¿sí? Dios, te serás exaltado, no por el hombre, sino por Dios. Y esa misma persona a la cual le vieron, eso verán como Dios te exalta, aunque fuiste despreciado, serás exaltado, incluso hasta por esas mismas personas, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús. Y otra cosa importante es que hay un plan, ¿sí? Para todas, digamos, las ovejas. Cuando hablo de ovejas me refiero, por usar una palabra, pero me refiero a todas las personas del reino, ¿verdad? Todas las personas del reino. Dice Miqueas 4, del 6 al 7. Miqueas 4, del 6 al 7. En aquel día dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada, ¿sí? Y a la que afligí
y pondré a la coja como remanente, ¿sí? Y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre, ¿sí? Entonces dice, en aquel día, Jehová dice, juntaré a la que cojea, ¿sí? Y a la descarriada. Se refiere a aquella, mira, hay muchas personas que están en el reino, pero están cojeando espiritualmente, ¿sí? Y otras que están descarriadas, apartadas de Dios. Pero Jehová Dios dice, en aquel día juntaré a la que cojea, juntaré a la descarriada. Se refiere a aquellas, por eso ves y te encuentras personas que dicen, pero ¿por qué me pasa esto? Estoy cojeando espiritualmente, ¿verdad? O otros han decidido apartarse, conocieron el reino, conocieron el Dios de milagros, el Dios de lo imposible y decidieron apartarse, pero Dios dice, los juntaré. ¿Qué es juntaré? Que los traerá nuevamente a su reino, ¿sí? Que si se habían apartado, porque estaban afligidos, no aguantaron la aflicción, decidieron descarriarse, decidieron apartarse, y están cojeando, Dios dice, yo los juntaré, es que los trae nuevamente hacia Él y le quitará sobre la aflicción, le quitará la aflicción. Muchas personas les sucede eso, no aguantan, ¿verdad? No aguantan el horno de fuego, no aguantan el proceso, no aguantan las pruebas y se van, ¿verdad? Y dicen, bueno, yo no aguanto más esto y yo me voy a apartar de Dios. Pero déjame decirte que si tomas esa decisión, pues no es la correcta, ¿sí? No es la correcta. Sí, es necesario que aún en el horno de fuego te mantengas allí con Él, ¿sí? Aún porque Él lo hará, ¿sí? Hay un plan, como te digo, ¿sí? Por eso te digo, para los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. Aunque no entiendas el proceso, aunque no entiendas la prueba, aunque no entiendas el desierto, hay un plan para ti, hay un plan para la que cojea, hay un plan para la que está descarriada, hay un plan para aquellas personas que dice, no entiendo por qué he vivido tantas cosas feas, horribles, no entiendo por qué mi pasado ha sido tan feo. Hay un plan para ellas, ¿sí? Hay un plan para todas y cada una de ellas. Si decides mantenerte descarriado, si decides mantenerte alejado, ¿sí? Estarás lejos de Dios, ¿sí? Y por eso es que quizás la gloria no la has podido ver más. La palabra de Dios dice, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, la Biblia misma dice que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? El pecado, el apartarte, el descarriarte, el alejarte de Dios, te destituye de la gloria de Dios. Y por eso quizás estás afligido. ¿Qué dice Dios? Bueno, suelta el pecado y ven a mí. ¿Ya? Vuélvete a mí y tu aflicción se irá. ¿Sí? El diseño de Dios es que no vivas en pecado, no. Y si vives porque conoces, ya has conocido a Dios, ya sabe qué es lo que va a pasar. Y si aún no sabe el estilo de vida que está viviendo, ¿verdad? Incluye el pecado, bueno, Dios te está diciendo que quiere que te vuelvas a Él y Él te va a enseñar lo que es bueno y lo que es malo, cómo debes vivir para que la gloria misma esté en ti, esté en tu casa, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús. Y otra de las cosas importantes es que Él hace acto de restitución. Dios va a hacer acto de restitución. Dios va a hacer acto de devolverle lo que a usted le pertenece. Ya vimos lo que era restitución, ¿verdad? Es volverle a algo a alguien que antes tenía. Dios le va a restituir, ¿sí? Dios va a hacer acto de restitución. Lo vemos en Zacarías 8, 3, ¿sí? Zacarías 8:3 dice, así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Dice el Padre que yo he restaurado a Sión, ¿sí? Vea lo que el Padre va a hacer, va a restaurarlo a usted y a mí, le va a dar lo que le pertenecía, lo que le había sido quitado, ¿sí? Y dice Zacarías también, 9,
12, ¿sí? Volveos a la fortaleza, oh prisioneros, volveos a las fortalezas, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Hoy también anuncio que hoy restauraré el doble, dice el Padre Celestial. A Job le restauró y el doble, ¿sí? Le restauró más de lo que él pensaba que había perdido. Y hoy el Padre dice que restaurará eso, el doble o quizá el triple, yo no sé, para él no hay límites. Lo que sí está diciendo es que volveos, ¿verdad? A la esperanza, porque Él va a restaurar. Si usted lo cree, usted lo recibe en el nombre poderoso de Jesús y de Jesús. Así que, bueno, mi amado hermano, me despido. Este era el mensaje y como siempre, yo declaro y profetizo, pues que esta palabra se cumple en su vida. ¿Sí? Si usted estaba en aflicción, ¿verdad? El Padre hoy le dice, no te afligiré más, ¿sí? No te afligiré más. ¿Cuál es uno de los requisitos? Volverse a Él. Si usted estaba caminando apartado de Él, lejos de Él, vuélvase a Él y Él no lo afligirá más, ¿verdad? Y usted disfrutará de esto y Dios le restaurará, como dice aquí en Zacarías. No le restaurará el doble, ¿sí? O hasta el triple, yo no sé, solo depende de su fe, de lo que usted crea. En el nombre de Jesús. Así que, chao, chao, bendiciones.